6:08, 6:08, y damos la bienvenida a Imelda Jacobo, que ya se incorpora con nosotros en esta mañana. Buenos días, Imelda, bienvenida a YSUCA. Buenos días, Gerardo, muchas gracias. La Constitución de la República de El Salvador prohíbe la reelección presidencial, régimen de excepción, política de miedo y mecanismo de control social. El gobierno habla de verdadera independencia cuando el pueblo salvadoreño se encuentra sin trabajo digno, sin educación, sin acceso a la salud y sin pensiones justas. En las notas internacionales, encuentran fosa común con civiles en Ucrania. El Papa Francisco mantiene diálogo con Nicaragua. Al menos 9 muertos y 20 heridos en una estampida a la salida de un concierto en Guatemala. Manténgase en sintonía de la primera entrega de noticias en este viernes 16 de septiembre. Saludamos a quienes están conectados y conectadas a través de nuestra página web ysuca.org.sb y también quienes nos sintonizan a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Le recordamos que tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779, si tiene reportes de alguna situación que usted se encuentre en la carretera, aunque este día vamos a iniciar con el tema del régimen de excepción, que es una política de miedo y mecanismo de control social, según abogada. La Asamblea Legislativa prorrogó por 6ª ocasión el régimen de excepción. Con esto, El Salvador alcanzará los 7 meses con suspensión de derechos constitucionales para toda la población. Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, asegura que el gobierno usa el régimen de excepción como un mecanismo de control social y política de miedo. Hemos visto cómo realmente la intencionalidad no es capturar pandilleros, no es detener a pandilleros, es simplemente establecer un mecanismo de control social. Yo creo que otra de las características precisamente del régimen y que termina evidenciando este régimen es la política de miedo que instaura el gobierno. Ya ha pasado, no es la primera vez, esto es parte de un proceso también de control, de mecanismos de control social, que El Salvador no es el único país que lo hace, pero que utiliza el miedo como herramienta. Y ese miedo lo vemos en distintas fases. Aquí lo voy a retomar con el tema de la independencia. En primer lugar, miedo a la toma de decisiones independientes. Es decir, por eso es que quitan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Aquel 1 de mayo ponen personas incondicionales, que eso es una característica de los regímenes corruptos. Cuando usted vea que se pone en un puesto a una persona que no cumple con los requisitos, eso se llama nombramiento de incondicionales, es decir, personas que van a responder a quien los puso. ¿Para qué? Para no controlarlos, es decir, o para actuar conforme a los designios, conforme a la voluntad de quien ha impuesto a esta persona, ¿no? Y en ese caso, bueno, lo vimos con la Sala de lo Constitucional, lo vimos también con el Instituto de Acceso a la Información, lo hemos visto con la PGR, lo vamos a ver nuevamente con la Procuraduría, es decir, así con todas las instituciones públicas que impiden que los ciudadanos puedan tener la garantía, un mecanismo de garantía para el ejercicio de sus derechos y para la defensa de sus derechos. Ruth López afirma que en el país se está vulnerando el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho de asociación porque hay temor a la organización social y a la expresión ciudadana. Fíjense que yo recuerdo, y lo expuse el otro día frente al relator de libertad de asociación y de reunión, que estuvo por aquí de Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de participar en un foro con él y exponía un video precisamente del ministro de Trabajo cuando decía que quienes iban a marchar el 1 de mayo eran todas aquellas personas que defendían pandilleros. O sea, estigmatizar el derecho a la expresión y el derecho a reunión, creo que es uno de los mecanismos que utilizan los gobiernos autoritarios precisamente para tratar de deslegitimar estos derechos, ¿no? Y yo creo que otra forma de limitar estos derechos es a partir de los retenes. Los retenes policiales son controles que se establecen lo que buscan es impedir el acceso de una persona de un lugar A a un lugar B. Y en esto hemos visto cómo el gobierno después de la primera marcha, que parece que le tuvo miedo, justamente el 15 de septiembre del año pasado, ya en la siguiente marcha hubo retenes. Y es decir, esto era para tratar de limitar. Incluso durante el régimen de excepción hubo marcha el 1 de mayo, que además es el ejercicio legítimo de los derechos de expresión y de reunión de la ciudadanía. Yo creo que, insisto, tratar de limitar estos derechos lo único que refleja es el temor que se tiene a la organización social
pero además el temor que se tiene también a la expresión de la ciudadanía. López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, afirma que es necesario documentar, seguir exponiendo, que el mundo sepa que en El Salvador la mayoría de capturados durante el régimen de excepción son jóvenes hombres de 18 a 30 años y algunos son estigmatizados por la zona en la que residen. Y los retenes para ingresar a la capital estuvieron presentes en el 15 de septiembre. Desde tempranas horas de este jueves 15 de septiembre, elementos de la Policía Nacional Civil y militares instalaron varios retenes en las entradas principales a San Salvador. La policía detenía a todos los autobuses que venían desde el occidente y el oriente del país. A los motoristas se les pedía la licencia de conducir y realizaban una inspección al interior de las unidades. Algunas personas eran bajadas de los autobuses para ser revisados. Los dispositivos comenzaron desde las 4 de la mañana con el cierre del retorno en el Boulevard Los Próceres hacia la Manuel Enrique Araujo. Otros se encontraban en el Poliedro sobre la carretera de Santa Ana a San Salvador y otros retenes estuvieron apostrados en la autopista a Comalapa a la altura del Monumento a la Paz en el Boulevard Monseñor Romero y en el desvío a Hilo Vasco en Cabañas. Organizaciones sociales denunciaron que hubo intentos por detener la marcha convocada por la sociedad civil. Así lo explicó Morena Murillo, integrante de las organizaciones. Desde la zona oriental y occidental hemos encontrado una serie de retenes donde están cuestionando a muchas de las personas que tienen derecho a movilizarse y a protestar. Queremos decirles que este gobierno montó toda una estrategia para desmontar esta marcha. El día de ayer, como ustedes saben, decretó asueto para el 16 de septiembre, esto con la finalidad de que las diversas instituciones, tanto educativas como también gubernamentales, como también las alcaldías, puedan participar en su desfile, en su show que quieren montar, en su desfile militar, y también está obligando a los centros escolares, a los padres y madres de familia a venir a este desfile. Quiso montar nuestra actividad, nuestra marcha pacífica, nuestra protesta en contra de las arbitrariedades que está cometiendo contra los derechos humanos. A pesar de los obstáculos, la marcha contó con la participación de varios salvadoreños que aseguraron no tener miedo de exigir respeto a sus derechos. Edgar Franco, YSUCA Noticias. Y seguimos con más información. El gobierno habla de verdadera independencia cuando el pueblo se encuentra sin trabajo digno, sin educación, sin acceso a la salud y sin pensiones justas. El gobierno salvadoreño destacó para este 2022 en el marco del 15 de septiembre el tema de la celebración, la verdadera independencia, pues se afirma desde el Ejecutivo que ahora en el país se vive en paz, en libertad y con justicia. Sin embargo, la realidad que enfrenta la población parece no encajar con el lema del gobierno. Así lo plantearon asistentes al desfile oficial. En el país, muchos adultos mayores no tienen una pensión digna, con lo que reciben apenas sobreviven. Tampoco cuentan con acceso adecuado a la salud. Este es el caso de dos mujeres que fueron entrevistadas por YSUCA mientras presenciaban el desfile militar en los alrededores del Salvador del Mundo. Una pensión. ¿Una pensión? Sí. ¿Usted no tiene pensión? No. ¿Cuántos años tiene usted? 64. ¿A qué se dedica usted? A vender ropa, andar en las calles. ¿Cuánto tiempo tiene de andar vendiendo? 5 años. ¿Y nunca ha tenido una pensión? No, nada. ¿Acceso a salud? Nada. No tengo ni a dónde vivir tampoco. Soy pobre. No tengo ¿Y usted, señora? Yo ando vendiendo turrones y tostadas en la calle. ¿No tiene seguro médico? ¿No tiene pensión? Nada, ni nada, alguna cosa. Según los asistentes al desfile, que pidieron no ser identificados, la libertad de la que habla el gobierno y que se habría logrado desde marzo con la imposición del régimen de excepción, efectivamente ha logrado llevar a las cárceles a más de 50,000 personas, muchas de las cuales no han cometido delitos y hasta la fecha no han sido juzgadas bajo un debido proceso, y más de 70 han fallecido en circunstancias poco claras dentro de los penales. Además, consideran que esa libertad de la que tanto hablan, una vez más fue vulnerada cuando se les exigió a los trabajadores estatales y municipales asistir al desfile cívico, ya que de no hacerlo podrían perder su trabajo. Sí, efectivamente le digo, sí, la dependencia de la alcaldía.
preguntarle de derecho sólido, le digo, usted obligaron a su personal que fuera a la marcha y que no participara, le iban a tomar en cuenta. La gente se quiso negar y dijeron que es de carácter obligatorio y ¿cómo se llama? El cambio le daría un día de atrás el día de mañana. Sí, es obligado, porque usted sabe que en esos casos yo soy, ¿cómo le llaman? De la idea que es de opción personal, si yo quiero participo, si no, no, pero sí, pues sí, si no, pues sí le aplican a la gente. No sé, con su trabajo, y aquí se juega la comida, ¿no? Luego de 201 años de la firma de la independencia, los salvadoreños siguen viviendo en un país donde los derechos humanos son vulnerados, donde no hay acceso a salud digna, no hay educación de calidad. Muchos carecen de vivienda digna y otros no tienen pan que llevar a su mesa. Se lamentan las familias que desde lejos veían pasar el desfile mientras ofrecían sus productos. Gerardo Castro, YSUK Noticias. Y la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings bajó el jueves la nota soberana de El Salvador a CC desde CCC, destacando su frágil posición de liquidez que podría debilitarse aún más con una anunciada oferta de recompensa, o más bien a una anunciada oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2023 y 2025. A inicios de la semana, el gobierno salvadoreño lanzó la transacción por unos $360 millones, que será financiada con recursos provenientes de los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional y un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. La situación de liquidez de El Salvador es grave, dijo Fitch Ratings en un reporte. Los vencimientos de ambos papeles suman unos $1.600 millones. 6:15 a.m. y seguimos con más notas. No se puede hablar de independencia en medio de una dictadura. Diversas organizaciones sociales y sindicales desarrollaron la Marcha por la Libertad, la cual tuvo como lugar de llegada la Plaza Libertad en el centro histórico de San Salvador. Los participantes en esta marcha dijeron que no se puede hablar de independencia cuando el país vive bajo una dictadura. Los manifestantes expresaron que este 15 de septiembre decidieron marchar porque querían denunciar las violaciones a los derechos humanos que se están registrando en El Salvador y que se quieren ocultar. Las cosas que están pasando en nuestro país, la alta violación a los derechos humanos, las garantías constitucionales que nos ha quitado el Estado. Por eso estamos aquí ahora en esta plaza, no celebrando los 201 años de patria, porque todavía seguimos siendo dominados. La historia nos vende una historia romantizada de la independencia. El Salvador todavía no es independiente, todavía no ha logrado ese estado de libertad que cada uno y cada una merecemos, que las familias de las víctimas merecen. Respuesta, justicia restaurativa, garantía de derechos. Todavía el Estado nos debe muchísimo. No nos olvidamos de las víctimas del conflicto armado. No nos olvidamos por las desaparecidas, por los desaparecidos, por los muertos y muertas de Chalchuapa. Cómplice, violador de derechos. Los salvadoreños que marcharon contra el gobierno expresaron que asistieron por voluntad propia y que nadie los obligó, pues consideran preocupante el rumbo que lleva el país y sienten el compromiso de alzar su voz para denunciar. Aquí está el pueblo consciente. Hemos marchado por voluntad propia en contra de la injusticia social, en contra del militarismo, en contra de los despidos masivos, en contra de la privatización del agua, en contra de toda la militarización que estamos sufriendo como pueblo salvadoreño. Y es el momento para que reflexionemos todos, que leamos la Constitución y hagamos valer los derechos que hay en la Constitución, que día con día la está pisoteando el tirano. La marcha de las organizaciones partió de la Plaza de la Salud. Ahí se concentraron los salvadoreños inconformes con el rumbo del país y quienes no están de acuerdo con la reelección del presidente de la República, pues la Constitución lo prohíbe de forma expresa. También en la marcha había presencia de familiares que denunciaron capturas arbitrarias y exigieron al gobierno libertad para sus hijos.
hijos detenidos en el marco del régimen de excepción. Porque este es mi hijo que yo ando llevando aquí, está en el penal de Salto. Y este es mi hijo, para mí como madre no es nada, porque él es un trabajador y él me sostenía el sustento día yo ya la esposa de él. Entonces yo vengo a marchar porque en realidad mi hijo me hace falta. Está detenido desde el 17 de mayo, me lo detuvieron en el municipio de Inquilisco, Cantón Sisiguayo. Entonces yo vengo a marchar para ver si este gobierno se le agranda la conciencia y me da libertad, porque en de mayo yo no lo miro, no sé que si te enfermo, no sé cómo es verme. Las autoridades no dan ningún reporte de él ni nada, no dicen nada. No dicen nada. No. ¿Cuántos meses lleva ahí? Ya lleva 5 meses. 5 meses. No, él no tiene ningún delito. Él es un muchacho trabajador, ¿verdad? Él tiene un puesto de verdura. ¿Y ese día entonces qué les quisiera decir a las autoridades? Que pongan mano en el asunto, porque la verdad que hay muchas personas detenidas arbitrariamente, ¿verdad? Hay cosas que eso no tiene que ser así, pues. Estamos en contra de cómo se está manejando la política en nuestro país. Estamos celebrando supuestamente una independencia. ¿Independencia de qué? No tenemos independencia. Eso no es cierto. Primero porque usted no tiene garantías constitucionales. ¿Cómo puede estar celebrando una independencia? Si estamos bajo no sé qué número de régimen ya, en donde no tenemos nosotros ningún derecho constitucional, que respeten la Constitución. Es importante que nosotros como salvadoreños tengamos en cuenta que la Constitución, si se hizo, fue por algo. El orden de las cosas debería de respetarse. La marcha de este 15 de septiembre salió a las 8 de la mañana de la Plaza de la Salud en medio del estridente sonido de los aviones militares que volaban bajo por el desfile cívico. Los marchantes también condenaron el militarismo de la seguridad y cómo el régimen de excepción está siendo usado para intimidar a la población salvadoreña. Edgar Franco, YSUK Noticias. Y ayer fue asesinado un exagente de la Policía Nacional Civil. Fue identificado como Pedro Alejandro Mojica Bonilla, de 45 años de edad, quien presentaba lesiones con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrió en el desvío a Talcualuya, en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Según la información del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, 2 sujetos a bordo de una motocicleta le realizaron 5 disparos. Las autoridades dijeron desconocer el móvil del crimen y no se reportan capturas por este hecho hasta el cierre de esta nota. Y seguimos con más notas cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos. El plan de seguridad no puede estar basado en la criminalización de los pobres, que son la mayoría en este país, dijeron organizaciones. Integrantes de diferentes organizaciones que conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz se pronunciaron en el marco de la celebración de la independencia. Las personas del interior del país que viajaron para pronunciarse se enfrentaron con retenciones policiales y militares en su ingreso al centro de San Salvador. Desde tempranas horas, el coordinador de la Alianza, José Santos Melara, aseguró que hay preocupación por las violaciones a los derechos humanos de personas que son de escasos recursos y que han sido capturados sin que se les haya comprobado delito alguno. Melara dice que esto se registra bajo el régimen de excepción, que ya ha sido prorrogado por 6ª ocasión. No logra entender que la represión del estado de excepción está generándole desgaste, lo está debilitando. Y esto el pueblo se lo va a cobrar tarde o temprano en las elecciones, en todos los eventos electorales. Por eso es importante, y yo de nuevo quiero pedirle al presidente, exigirle que no es con estado de excepción que se combate la delincuencia, que este estado de excepción está atacando más a la sociedad civil que a la misma delincuencia, que este estado de excepción está reprimiendo a la oposición política y popular y no combatiendo a las pandillas. Le pedimos que corrija. El plan de seguridad no puede ser la criminalización de los pobres en este país, porque eso es lo que ha pasado.
Así es que es lamentable, ya van a andar los diputados pidiendo votos y el pueblo se las va a cobrar. El pueblo se las va a cobrar. Los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz mostraron preocupación por la violación a los derechos humanos que se han estado cometiendo producto del régimen de excepción. Además, denunciaron el alto costo de la vida y el incremento de la deuda externa del país. Marvin Reyes, integrante de la Alianza y representante de policías organizados, dijo que los elementos policiales salen afectados con la prórroga del régimen de excepción por la gran cantidad de tiempo y la obligación de cumplir cifras de personas capturadas. Como pueblo salvadoreño, nosotros como representantes de los policías, para rescatar a la PNC, hija de los acuerdos de paz, y devolvérsela al pueblo salvadoreño, porque el policía es parte del pueblo. El policía también es trabajador, es un ser humano y tiene derechos, ¿verdad? Muchos de ellos no están de acuerdo con este tipo de acciones y producto de eso han sido trasladados, han sido amenazados con procesos disciplinarios. Los jefes policiales lo que les dicen: ustedes están en contra del presidente, ustedes están en contra del régimen de excepción. Por supuesto que no están en contra de él ni en contra del régimen de excepción, están haciendo lo correcto y por eso han sido amenazados y han sido trasladados. Nada menos, hace un par de días se promovió una serie de traslados, casi 100 policías han sido trasladados de diferentes partes del país, ¿verdad? Sin su consentimiento, ¿verdad? Sin preguntarles absolutamente nada, y todo tiene que ver con estas recriminaciones que ellos les hacen a los jefes por impulsarlos a que capturen gente sin que tenga nada que ver con pandillas, solo por cubrir una cuota. En la marcha, los familiares de personas capturadas que aseguran que no han cometido delitos ni tienen vínculos con pandillas demandan que se investigue y se haga justicia. Y los policías, lo que dicen, ellos los acusan, pues yo sé mis hijos qué clase de hijos tengo, yo sé cómo los ha criado porque yo soy madre y padre para mis hijos. Yo le pido al señor presidente que investigue a la gente inocente y que lo deje libre, porque estar pagando injustamente lo que no deben, señor. A mi hijo él lo ha capturado cuando iba a trabajar y justamente porque él no es pandillero, no es nada, tiene 3 hijos que mantener, por él ando aquí luchando. Solo agarran a la gente, se la llevan y sin investigarla y estamos presentando todos los documentos y ni así no los quieren, ni presentando pruebas, no los quieren dejar libre. No entendemos por qué a gente que realmente es inocente no los dejan salir. La marcha de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz finalizó con un acto cultural en la Plaza Cívica en el centro de San Salvador, donde exigieron que ya no se siga criminalizando a la gente más pobre. Entre los incidentes registrados previo a las marchas, se tuvo al menos 24 buses con manifestantes a bordo, quienes sufrieron retraso, porque los retenes militares y policiales los detuvieron en las calles de ingreso al centro de San Salvador. Sin embargo, se incorporaron más tarde a la plaza frente a Catedral Metropolitana. Jaime Romero, YSUK Noticias. A desfilar por la capital conmemorando la independencia. Como es costumbre, cada 15 de septiembre los centros educativos salen a desfilar y a mostrar sus destrezas interpretando melodías con las bandas de paz. Muchos estudiantes vestidos con trajes típicos de la región centroamericana adornaron las calles mientras las bandas de paz le ponían el ritmo a esta fecha. Los padres de familia se aglomeraron para poder apreciar cómo sus hijos desfilaban. Los estudiantes tuvieron que esperar un aproximado de 5 horas para poder desfilar, ya que según explicó un maestro, se ha dado prioridad a los militares y cuerpo policial. Que casi nunca sé venir, pero anda mi hija participando de abanderada aquí en la Tomás Cabrera. Por eso me gusta, por eso quise venir a ver. Siempre me ha gustado. Que está bonito, buena. Pienso que es como un ejemplo, ¿va? Que inician ellos primero y luego los alumnos. ¿Está viendo los desfiles, caballeros? Sí, claro, como no, claro que andamos en los desfiles aquí, siempre disfrutándolos. En esta oportunidad un pequeño cambio porque me echaron primero a los militares y luego a los niños. Fíjese que ya es prácticamente el 2018 fue similar, fue el primer año que se cambió la ruta, porque si usted recuerda antes iniciábamos de la Universidad Nacional
al Estadio Mágico González, pero el 2018 se hizo esta modalidad y como siempre el grupo estudiantil es el final. Inician los militares, el cuerpo policial y finalmente terminamos nosotros con la comunidad estudiantil. En esta oportunidad vemos distintos colores en el desfile de los muchachos. Lo que pasa es que venimos siempre en representación del azul y blanco, ¿verdad? Pero usted puede ver, vienen con los diferentes trajes típicos centroamericanos, ¿verdad? Que nos caracteriza. Y también venimos dándole un colorido de fiesta a esta, valga la redundancia, fiestas de la independencia, ¿verdad? Como los recorridos son largos y a veces el calor afecta a los marchantes, siempre hay alguien que lleva un dulce, agua, galletas o incluso miel para ayudar a que los participantes en el desfile lleguen a la meta sin que haya percances. Gerardo Castro, YSUK Noticias. En el marco de la celebración de los 201 años de independencia, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección en 2024. En su mensaje, arremetió contra la comunidad internacional y dijo que pese a los cuestionamientos por las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, no dará marcha atrás con la medida. A pesar de que en otros países se permita la reelección, la Constitución de la República de El Salvador la prohíbe. El artículo 152 de la Constitución dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República, primero, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del período presidencial. El artículo 154 de la Constitución de la República afirma que el período presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Y respecto a quienes puedan hacer propaganda de la reelección, el artículo 75 de la Constitución de la República, en el apartado 4, sentencia que pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin.